Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta presentación pues les voy a hablar de otra amenaza secundaria que a lo mejor muchas veces o a la percepción de todos nosotros no la tenemos mucho en la mente, pero es una amenaza que genera pérdidas muy importantes cada año en el país, sobre todo en zonas montañosas, en zonas donde hay sierras, donde pasan caminos. Esta es una amenaza que genera muchas pérdidas debido a que, digamos que en México y en muchos países los eventos que los generan son muy recurrentes, ¿vale? Entonces, bueno, en la primera diapositiva, bueno, a lo mejor eso igual nos falta un poquito al principio, pero es explicar de qué se trata esto de las amenazas secundarias, ¿vale? Tenemos dos amenazas, las que consideramos dentro de los modelos de riesgo como amenazas primarias, que son las que pueden generar otras amenazas derivadas de su ocurrencia, ¿no? Por ejemplo, podemos tener estas dos, que es la primera, es la parte de amenaza sísmica, y la otra son los ciclones tropicales. De un sismo se pueden derivar otras amenazas, como por ejemplo algunas que coloco ahí, que una puede ser la licuación de suelos, que eso significa que nuestro suelo pierde capacidad de carga y nuestras estructuras pueden fallar. Otro que son los tsunamis, que me imagino que todos lo tienen muy presentes, y otras pueden ser también amenazas antropogénicas que se derivan de estos eventos, como por ejemplo pueden ser incendios o pueden ser algún otro tipo de amenazas, ¿no? De peligros. De la parte de ciclones tropicales, derivado de la lluvia, podemos tener inundaciones, derivado del flujo de agua, socavación, que pueden dañar nuestros puentes y otras. Pero digamos, tenemos unas que son de las que les voy a hablar ahora, que pueden ser detonadas por cualquiera de estos dos amenazas, ya sea por el sismo o por los ciclones tropicales. Y estos son los movimientos de laderas. Los movimientos de laderas los podemos todavía dividir en tres. Bueno, ya la quitaron, pero puede ser el deslizamiento como tal de tierra, los flujos de lodos y las caídas de rocas, ¿no? Ahora sí, por favor, la que sigue. ¿Qué es cada una bueno, cómo funciona el proceso de que se generan este tipo de amenazas? Pues digamos, tenemos la parte del terreno, en donde el terreno va a tener ciertas características geométricas, como por ejemplo la pendiente del terreno, ¿no? En donde tenemos zonas muy escarpadas, donde la pendiente es muy alta. Es muy posible que podíamos tener este tipo de eventos de movimiento de tierra, pero no solamente basta conocer con la pendiente, sino también las características físicas del suelo. Es decir, si tenemos un estrato que sea capaz de deslizarse, si el tipo de suelo es cohesivo, es friccionante, la orientación o inclusive el mismo peso volumétrico del suelo. Todas esas características están involucradas en que se genere un evento de este tipo. Ya que tenemos estas características, viene un evento disparador, que puede ser el sismo o la lluvia excesiva, ¿vale? Este evento hace un cambio en las condiciones de estabilidad del suelo, lo que hace que ahora, digamos, que ese equilibrio estático que teníamos en los suelos se pierda y empiece a haber movimiento, ¿no? Y este movimiento pues detona en estos tres tipos, ¿no? Que uno es el deslizamiento, que es, digamos, la primera imagen que pueden ver en la parte superior a su derecha, el deslizamiento de tierra. Un flujo de lodos, que es, digamos, la que viene en la parte de abajo, y la otra que es una caída de rocas, que, bueno, como pueden ver, no hay mucho que explicar, pues son caídas de rocas de gran tamaño que pueden, digamos, generarnos bloqueos generalmente en carreteras y autopistas. La que sigue, por favor. Vale, ahora les voy a hablar de unos eventos, de algunos eventos recientes en 2025, que han dejado varias pérdidas materiales, humanas, y también, pues sobre todo, de pérdidas consecuenciales, ¿no? Entonces, digamos que en este año de 2025 tuvimos un deslizamiento de tierra, y vemos la imagen en la parte superior derecha, en donde lamentablemente hubo 16 víctimas y hay 8 desaparecidos. Los daños que se presentaron, pues digamos que eventos de este tipo son muy destructivos, y generalmente, pues ahora sí que a lo que le toca el deslizamiento, pues es una pérdida total, ¿vale? Entonces, pues muchas de las viviendas se perdieron totalmente, y pues esto es traducido a pérdidas económicas considerables. En la parte de abajo vemos un evento de caída de rocas. Como podemos ver, son eventos algo impresionantes. En este evento afortunadamente no hubo víctimas, sin embargo sí hubo daños materiales, sobre todo en algunos vehículos que iban pasando por la zona. Como pueden ver, pues también se generan daños en la infraestructura, en la carretera, pues se generan pérdida de superficies de rodamiento y sobre todo pues bloqueos, ¿no? Lo que hace que las pérdidas consecuenciales de este tipo de eventos pues sean considerables, al pues detenerse el tráfico, y pues puede estar ahí parados por horas o inclusive días, ¿no? Dependiendo de la magnitud del evento. Vale, la que sigue, por favor.
Ahora, este es un evento que pasó en la India, es un evento bastante impresionante de un flujo de lodos, que es otra de las amenazas secundarias que también estudiamos aquí en ERN. Si le puede poner, por favor, play, es un video, el anterior, por favor. Miren, como pueden ver, esto sucedió en un poblado que se llama Uttarkashi, que está al norte de la India, donde lamentablemente hubo un flujo de lodos bastante importante. Como pueden ver, pues ahí viene bajando todo este flujo que viene de la parte del Himalaya. Entonces, viene bajando con mucha velocidad. Y pues, si pueden ver, pues ahí está esta curvita en el río, pero pues no es suficiente, viene con demasiada velocidad. Y lo que pasa, pues, es que este flujo de lodos llega hasta la parte de las villas, de las casas, y pues lo que genera es que haya pérdida de todo, ¿no? Como pueden ver, todavía hay gente ahí que lamentablemente no logró salir de la villa, y pues este flujo de lodo se lleva todo a su paso, ¿no? Dejando pues lamentablemente pues media villa, la que estaba del lado derecho de la margen, bueno, al lado izquierdo de la margen del río, con muchos daños y muchas pérdidas humanas. Y así es como quedó, digamos, esta zona cubierta totalmente de lodo. Pues bueno, hasta el día de hoy pues se presume que hay más de 70 víctimas derivados de este fenómeno. Como pueden ver, pues son pérdidas innumerables de viviendas, comercios, infraestructura, hubo daños en puentes, en caminos. Entonces, con lo que quiero ver en estas 3 diapositivas son cosas que pueden pasar y que están pasando alrededor del mundo, y que si bien son de alguna manera comunes, su frecuencia no ha cambiado mucho en el tiempo, se están empezando a hacer más visibles, ahora que de alguna manera las amenazas primarias las tenemos bastante estudiadas. La que sigue, por favor. ¿Por qué pasó esto en la India? Bueno, una explicación rápida. Esto se debe a un evento de cloudburst. ¿Qué es esto del cloudburst? Bueno, se genera mucho en las partes montañosas en donde la acción del viento, cuando se topa con la colina, con la montaña, sube demasiado rápido y hace, digamos, que la humedad o la que está presente en el aire rápidamente forme nubes de este tipo de cumulonimbus, que pueden estar más o menos entre 1000 y 2000 metros. Entonces se generan nubes muy grandes con mucha lluvia que al tocar con la montaña rápidamente, digamos, que colapsan sobre sí misma y liberan toda esta cantidad de agua que se había juntado, y estamos hablando para tener una magnitud del orden más o menos de 100 milímetros que pueden depositar en un área de 1 o 2 kilómetros cuadrados. ¿Vale? Este cold burst lo que puede generar es esto, y de hecho es lo que están estudiando actualmente en India, que pudiera haber habido algún lago glaciar en la parte del Himalaya, toda el agua cayó de repente y el lago no fue capaz de contener toda esa agua, y esa agua desbordó y generó todo este flujo de lodos. La que sigue, por favor. Ahora, ¿esto puede pasar en México? Pues, bueno, sí, lamentablemente sí. Esto ya pasó una vez, no tal cual como lo vimos en las imágenes pasadas, pero digamos en 2013 tuvimos, derivado del huracán Manuel, las lluvias intensas provocaron un deslizamiento en el poblado de La Pintada en México, en Guerrero. En la parte de arriba lo podemos ver, en donde pues sepultó medio pueblo. Hubo 71 víctimas, hubo daños en infraestructura y sobre todo en campos de cultivo. Actualmente en 2025, como pueden ver, ha sido un año bastante lluvioso. Este tipo de eventos se ha presentado mucho. Aquí recopilé 2 que me parecieron importantes, que es en Veracruz, en un conjunto habitacional que se llama Emiliano Zapata. Como pueden ver, se generó un deslizamiento y un flujo de lodos. En la imagen podemos ver pues que digamos que toda la parte del drenaje, toda la parte de este talud, pues se fue y dejando toda la infraestructura expuesta. Entonces esto pues va a generar muchas pérdidas de costos de recuperación y volver a dejar todo como estaba. Y recientemente este deslizamiento de Ixtapan de la Sal pasó el domingo pasado. Fue un deslizamiento de tierra que también trajo consigo bastantes rocas, en donde pues digamos que la carretera quedó bloqueada, se reportan 5 personas heridas y pues los daños en las vías de comunicación, ¿no? Entonces son eventos que pasan, digamos, periódicamente, que son muy comunes, que desde hace tiempo en RN también ya los tenemos en el radar y afortunadamente ya los tenemos también bastante estudiados. Vale, abundando un poquito más, que hemos hecho en RN sobre este tema, pues hemos estado preocupados porque son eventos que reconocemos que están generando pérdidas y han adquirido
cada día mayor interés en el sector y estamos interesados en atender sus necesidades a la evaluación de estos fenómenos mediante diferentes modelos de estimación de riesgo, ¿vale? Entonces, en ARN ya tenemos actualmente modelos que nos permiten modelar deslizamiento de tierra ocasionado ya sea por sismo o por lluvia, los flujos de lodos, caídas de rocas, inclusive también erosión de suelos, socavación para la parte de puentes o ductos enterrados. Actualmente ya digamos que tenemos estos modelos. La que sigue, por favor. Hemos trabajado, como les comento, ya hemos hecho algunos o muchos proyectos de este tipo en donde hemos tenido la necesidad de calcular este tipo de amenazas. Muchos son, como les comentaba, son proyectos específicos para zonas delimitadas para el sector privado, ¿no? Entonces hemos hecho este tipo de mapas y este tipo de análisis de riesgo para empresas del sector energético, del sector de hidrocarburos, sector carretero y sector turismo. Hemos calculado mapas de flujo de lodos para saber cómo está su nivel de peligro. Y en la parte de gobierno, pues hemos trabajado en atlas de riesgos, en donde las guías para la elaboración de este tipo de documentos solicitan específicamente que se hagan este tipo de análisis para estos deslizamientos y flujos. En este caso, pues hemos hecho para Oaxaca y Chiapas. Lo mismo para el caso de caída de rocas, hemos analizado proyectos de sector privado en el sector carretero y lo mismo en atlas de riesgo como el de Chiapas y Oaxaca, en donde digamos obtenemos mapas como estos, en donde digamos que los colores más cálidos son donde tenemos más peligro que pudiera haber caída de rocas. La que sigue, por favor. Finalmente, para el caso de deslizamiento de tierra por sismo y por lluvia, digamos que muchas veces estos proyectos que les menciono del sector privado, aquí lo repito otra vez, hidrocarburos carretero, pues va de la mano, ¿no? Digamos que es como el paquete completo del tipo de amenazas que analizamos, que son de estas tres, ¿vale? Y aquí, digamos, en la parte de arriba hicimos un proyecto para el sector carretero en donde mapeamos los deslizamientos en la República Mexicana por donde pasan carreteras y autopistas importantes. Entonces, digamos que hicimos ese análisis y lo mismo para los atlas de riesgo. La que sigue, por favor. ¿Y para qué le sirve todo esto a nuestros clientes, además de estimar sus pérdidas? La que sigue, por favor. Bueno, en lo que cambia, pues también nos permite a nosotros proponer medidas de mitigación para la parte de deslizamientos para poder prevenir, mitigar y evitar que estos eventos sucedan y también cuantificar qué pasa si no se hace nada a nivel de riesgo y qué pasa si se toman acciones. La que sigue, por favor. Y bueno, pues son las conclusiones. Si tienen alguna duda, o creo que le seguimos a la que sigue porque ya vamos un poquito retrasados. Muchas gracias. Hola, Janina Aguilar, de Ion. Hola. Oye, una pregunta, ¿se puede de alguna manera pensar en una estandarización o crear una función para determinar la correlación de esta caída de lodo o de tierra? O sea, a raíz, por ejemplo, de X caída de agua y quizá ustedes con los modelos que tienen analizando la vulnerabilidad de la zona, que se espere Y caída de lodo. ¿Es algo que se puede crear? De hecho, pues la parte de nuestros modelos involucra eso, digamos, como te digo, la parte del triggering. Entonces analizamos la parte de la lluvia, en donde combinamos las características del suelo y dependiendo de esa combinación, digamos, de este triggering con esas características del suelo, podemos determinar qué tan probable es que pueda ocurrir o qué tan susceptible también es esa zona de que se genere este flujo de lodos. Entonces sí podemos estimar esa parte. ¿Y se podría estimar así como para parametrizarlo? Hablo porque, yo estoy involucrada en la práctica de paramétricos y saber si es algo que en algún momento podríamos ofrecerle a los clientes. Pues fíjate, no hemos explorado ese tema como tal de la parte de parametrizar como parte de un seguro paramétrico, por ejemplo, pero así a grandes rasgos creo que ahorita no le veo problema. Sí podríamos a lo mejor de tener un determinado nivel de lluvia o gasto crítico, por ejemplo, y de ahí poder detonar si es posible o no que se genere uno, pero digamos, sería explorar el tema, pero digamos, ahorita para contestarte, creo que no tendríamos O sea, digamos, a lo mejor no se puede en este preciso momento hacerlo estandarizado para cualquier cliente en cualquier lugar, pero si tuviéramos un caso puntual se podrían generar estos estudios y a lo mejor llegar a algún tema, o sea, claro, a explorar. Sí. Gracias. Sí. Vale. Muchas gracias.